Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Torres. En esta ocasión les voy a explicar un poco acerca de las gráficas de control de calidad, qué son y cómo se utilizan en la ingeniería industrial. Bien, las gráficas de control de calidad son diagramas que sirven para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para asegurar que se mantenga esa condición. En estadística se dice que un proceso es estable cuando está bajo control, ¿sí? Cuando las únicas causas de variación presentes son de tipo aleatorio. Una gráfica de control de calidad se convierte en una herramienta muy útil para monitorear un proceso, ya que podemos detectar el momento en que una causa especial incide en el mismo, y entonces tomar una acción para volver a meterlo a control. Con base en la información obtenida en intervalos determinados de tiempo, las gráficas de control definen un intervalo de confianza. Si el proceso es estadísticamente estable, el 99.73% de las veces el resultado se mantendrá dentro de ese intervalo. Las gráficas de control son comúnmente utilizadas para monitorear el control estadístico del proceso, o SPS por sus siglas en inglés. En resumen, las gráficas de control de calidad nos sirven para determinar el estado de control del proceso, diagnosticar el comportamiento de un proceso en el tiempo e indicar si un proceso ha mejorado o ha empeorado. A continuación les voy a mostrar un ejemplo desarrollado en Excel para identificar cuáles son los pasos que se deben seguir para realizar una gráfica de control. Bien, pues ya estamos en el programa de Excel. Y ahora sí les voy a poder. Bien, pues ya estamos en el programa de Excel. A continuación les voy a dar el contexto del problema. Y ya les había mencionado antes que en este programa vamos a realizar un ejemplo de un gráfico de control. Y posteriormente pues vamos a identificar también los índices de capacidad. En este caso el problema trata acerca de un fabricante de motores, ¿sí? Que para producir aros de pistón pues utiliza un proceso de forja. Tenemos 25 subgrupos de 5 aros de pistón y tenemos también los límites de especificación para cada diámetro de pistón, que en este caso son 74 milímetros más menos 0.05 milímetros de tolerancia. Eh, Nos arrojan los datos de los diámetros, ¿sí? que vamos a estudiar para este gráfico de control. También tenemos las fórmulas para los límites de control de las cartas de X y R. Y tenemos acá la interpretación de cada uno de estos, de cada una de estas fórmulas. Sí, vamos a realizar el gráfico de control eh, después de un tratamiento que se les da a estos datos. ¿Sí? Tenemos una tabla de medias y rangos, que en este caso esta tabla se me hace pues muy fácil de utilizar y se obtienen de manera muy precisa los datos que vamos a requerir. En este caso he agrupado eh, los aros, ¿sí? Las 5 muestras de los aros, y tenemos también después de estos datos que ya nos da el problema, tenemos las medias. Estas medias, ¿cómo se van a calcular? Pues fácil, con la fórmula de promedio. Colocamos promedio y esta media va a ser la que depende del subgrupo, ¿sí? De las filas, por decirlo de esta manera. Entonces lo que debemos hacer pues es únicamente identificar las medias de cada fila.
Al final vamos a obtener la media de medias, que es la, la que vamos a utilizar más adelante para los límites de control. ¿Sí? Este proceso este, pues nos sirve para calcular el dato mayor, que es, como ya lo mencioné, la media general, ¿sí? Que viene acá en la fórmula, si se dan cuenta, en la de límites de control. ¿Sí? Entonces, una vez obtenidos todos estos datos, para las medias vamos a calcular los distintos límites que nos pide la tabla de la gráfica de control, perdón. Tenemos el límite de control, que si nos vamos a la fórmula, esta fórmula nos dice que el límite de control es igual a la media de medias, ¿sí? Entonces únicamente lo que debemos hacer pues es colocar la sí, copiar este dato y pegarlo a través de todas estas de toda esta columna de límites de límite de control, ¿sí? El límite de control de la gráfica de control. Entonces ya tenemos ahora sí todos estos datos, toda esta columna llena, y vamos a pasar al siguiente dato, que es el límite superior de control. Nos vamos a las fórmulas y la fórmula nos dice que es igual a la media de medias más el dato A2 multiplicado por la media de rango. El dato A2 lo vamos a obtener de una tabla que se llama factores para la elaboración de gráficas de control. Y cómo vamos a obtener el dato de A2. Fácilmente, únicamente vamos a identificar cuántas muestras tenemos, ¿sí? Cuántas columnas, y de acuerdo a este número de muestras nos vamos a dirigir a la tabla, y la fórmula nos dice que es A2 para límites de control de la carta X. Entonces ya tenemos que son 5 muestras para A2, que es esta primera columna, y nuestro dato que vamos a colocar o que vamos a obtener de esta tabla pues va a ser el 0.577. ¿Sí? Ese 0.577 lo vamos a sustituir en esta fórmula, media de medias más 0.577 por la media de rango, y esa fórmula nos da así en el Excel es lo que vamos a insertar, así que corresponde a la media de medias más 0.577, que es lo que sacamos de la tabla, multiplicado por la media del rango, que es este de acá. Entonces ya que tenemos toda la fórmula, únicamente hay que copiar o desplazar todos esos datos sobre esa columna. Ese es el límite superior de control. Ahora bien, en el límite inferior va a suceder algo parecido, solo que en esta ocasión vamos a intercambiar el más por el menos, ¿sí? Es la misma fórmula exactamente, solamente hay que cambiar los signos. Ahora es menos, es una resta, ¿sí? Y vemos que tiene lógica, ya que el límite superior pues que nos indica que hace un ascenso, que aumenta, y el límite inferior de control es un descenso, disminuye. Entonces por eso los signos, veámoslo de esa manera. Entonces para sustituir esos datos aquí en la fórmula de límite superior, únicamente del límite inferior, perdón, ya estamos en el inferior, pues únicamente hay que colocar los mismos datos que ya teníamos menos el 0.577 que lo obtuvimos de la tabla,
de factores multiplicado por la media del rango, que ya la tenemos por acá. Y esa sustitución nos da el siguiente resultado: 73.98. Si hacemos lo mismo, copiamos y pegamos para toda la columna. Ahora, para identificar el rango, vamos a identificar el número o el dato mayor de este subgrupo, ¿sí?, de toda la fila, con una fórmula muy sencilla, que es la de max, ¿sí? Identificar el número mayor de un rango de datos, en este caso este rango de datos, ¿sí? Y el número mayor que nos identificó la fórmula pues fue el 74.03. Lo mismo vamos a hacer para cada subgrupo, ¿sí? Tenemos 25 subgrupos, entonces vamos a realizar la misma fórmula, o vamos a únicamente aquí a arrastrar esos datos, esa fórmula, para obtener todos estos datos. En el dato menor pues es básicamente lo mismo, nada más que ahora la fórmula sería el igual a min, ¿sí?, para que nos identifique el número menor de todo este subgrupo. Sí, es algo muy sencillo, únicamente hay que colocar esa fórmula y ya lo tenemos. ¿Sí? Ahora, para el rango, la fórmula del rango pues es únicamente la resta del dato mayor menos el dato menor, y de esta manera obtenemos fácilmente el rango. Igual, lo mismo, vamos a arrastrar esta fórmula sobre toda la columna para que nos dé el resultado, ¿sí? Y al final lo que vamos a hacer pues es el promedio, ya que estos datos serían los datos de las medias, ¿sí? Las medias en este caso de media de medias y media de rangos, que más adelante las vamos a utilizar para los índices de capacidad también. Nos faltan ahora los límites de control para rangos. Tenemos aquí las fórmulas para el límite de control. La fórmula para el límite de control sería nuevamente pues la media de la media de medias, de las medias, perdón, vamos a sacar la de el rango, que es 0.02324, y ese va a ser nuestro límite de control central. Para el límite superior vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí, que en este caso vamos a utilizar el D4 multiplicado por la media del rango. El D4 lo tenemos acá en la tabla de factores. D4 de la muestra, D4 de 5 muestras sería, vamos a esta fila de 4, sería 2.114 multiplicado por la media de el rango, y eso sería de esta manera: 2.114 multiplicado por la media del rango, que es que tenemos por acá, y nos da un total de 0.049. Nuevamente desplazamos esa fórmula sobre toda la columna y listo. Para el límite inferior vamos a realizar una multiplicación del D3 por la media del rango. El D3 sería, vamos al 5 por D3. D3 vemos que es 0, entonces pues colocamos ese 0.
multiplicado por la media de rango nos da un total de 0, igual para toda la columna. Sí, de esta manera es como obtenemos nuestros límites de control, y ahora vamos a aplicarlo en nuestra gráfica que vamos a realizar a continuación. Sí, esta gráfica es muy sencilla, únicamente vamos a seleccionar algunos datos precisos para cada gráfica, porque en este caso va a ser una gráfica de medias y una de rangos. ¿Sí? Así es el momento de crear nuestro gráfico de control de medias y de rangos. ¿Sí? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a seleccionar con la tecla control todos los subgrupos que tenemos, los 25 subgrupos, y posteriormente vamos a seleccionar nuestros datos de medias y límites de control. ¿Sí? Que sea de esta manera. Ahora sí, nos vamos a la opción de insertar y le damos en gráfico de líneas en la primera opción. Después en la parte de seleccionar datos vamos a eliminar la serie de leyendas, la serie de día, que esa sería esta opción, y listo. Así quedaría nuestro gráfico de medias. Sí, vamos a editar el título para identificarlo. Y ahora se va a llamar gráfico de medias. Ya está. Este sería nuestro primer gráfico que obtuvimos a partir de esa tabla, de esas dos tablas, y lo vamos a colocar por acá. Listo. Para la gráfica de rangos es algo similar. Vamos a seleccionar nuevamente los subgrupos. Después seleccionamos los rangos y sus límites de control. Y ahora nos vamos a insertar gráfico de líneas, el primero. Nuevamente seleccionar datos y eliminamos nuevamente el día. Y listo. Este sería nuestro gráfico de rangos. Si nos damos cuenta, en el gráfico de rangos y de medias y de rangos, pues ya nos colocan las líneas de los límites de control en diferente color para identificarlos, y vemos que en este proceso pues no existe alguna muestra que se salga de los límites de control. Esto quiere decir que el proceso es estadísticamente estable. También vamos a cambiarle el título a este gráfico para identificarlo como gráfico de rangos. Y listo. Así es como concluye este proceso de la realización de una gráfica de control de medias y rangos. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con el cálculo de los índices de capacidad, que es algo muy sencillo. Ya tenemos aquí las fórmulas y ya agrupé nuevamente los datos en una especie de tabla. Tenemos aquí los límites, límite superior, límite inferior, y ¿cómo los obtenemos? Pues del valor nominal que nos da nuestro problema, que en este caso nos dice que en este apartado dice los límites de especificación para el diámetro del aro de pistón son 74 milímetros más menos 0.05 milímetros.
¿Qué quiere decir esto? Que ese 74 va a ser nuestro valor nominal y a este 74 hay que sumarle o restarle el 0.05 de la tolerancia, pues para identificar nuestros límites superiores e inferiores. ¿Sí? Y nos quedarían de la siguiente manera: 74.05 y 73.95 para los límites. La media de medias pues ya la teníamos antes, que es esta, sigue siendo la misma. La media del rango también sigue siendo la misma de la tabla anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular las desviaciones a corto plazo y a largo plazo. ¿Sí? Las de corto plazo, la desviación estándar para corto plazo corresponde a CP y la de largo plazo a PP. ¿Sí? Entonces, para calcular la primera, únicamente hacemos una división de nuestra media de rangos entre nuestro valor de la tabla que tenemos por acá. ¿Sí? Vamos a utilizar la misma tabla y nos dice la fórmula que vamos a dividir entonces nuestro rango, que ya lo tenemos por aquí, entre el valor de A2 para una muestra para 5 observaciones en una muestra. ¿Sí? Es D2 D minúscula subíndice 2, que sería 2.326 para 5 observaciones en la muestra, que es ¿sí? 2.326. Y esa sería nuestra desviación estándar a corto plazo. Ahora, para la desviación estándar a largo plazo, se hace una desviación, se hace con la fórmula de la desviación estándar de una muestra, que sería la que tenemos por acá, ¿sí? Que sería toda la que tenemos por acá en la tabla de las 5 muestras que obtuvimos de la tabla del problema, que es esta de por acá. Sí, ya agrupada pues nos quedaron 5 columnas y todos esos datos los vamos a colocar aquí en la fórmula. ¿Sí? Ese va a ser nuestro rango de datos para la desviación estándar a largo plazo. Ahora sí, vamos con el cálculo de CP y de PP. Para CP, la fórmula general sería el límite superior menos el límite inferior entre el 6 sigma. Sí, sigma ya lo tenemos por acá, que sería por aquí. Ajá, y el superior menos el inferior ya los tenemos también. Entonces únicamente sustituimos aquí en la fórmula y nos daría un resultado de 1.66. Para PP es algo similar. Sí, únicamente lo que va a cambiar pues sería la desviación estándar, ya que es la desviación estándar a largo plazo. Y el resultado de la fórmula nos daría 1.63. Ahora la fórmula de CPI sería la que tenemos, bueno, nada más que aquí en el formulario nos aparece la fórmula general de CPK. Sí, que esta fórmula general pues ya si la desagrupamos sería CPI y esta sería CPS. ¿Sí? Entonces nos dice el primero que es
límite superior menos la media entre 3 sigma para CP. 3 sigma de corto plazo es esta, ¿sí? 3 multiplicado por corto plazo, y la resta pues es la misma que habíamos realizado anteriormente. Aquí está. Este es para CPI y esta otra de acá es para CPS. Y al final únicamente hay que hacer una comparación en CPK de CPI y CPS para identificar cuál es el dato menor, que en este caso sería CPS. Para el cálculo de PPI es algo similar. Si únicamente pues lo haríamos con nuestros datos de largo plazo, ¿sí? Y nuevamente la comparación pues nos da el menor en PPS y así obtenemos PPK. Y así es como se calculan los índices de capacidad. Sí, lo hicimos con esta misma tabla y nos dieron estos resultados. Y eso sería todo por este video.